mayoría ya lo conocen, ¿cierto? Yo no sé si él de pronto quiere nuevamente contar algo de su historia por estos lugares. Bienvenido, pastor. Amén. Buenas noches. Dios los bendiga. ¿Cómo están? Bueno, están muy lindos todos. Mi historia, no, ¿cuál historia? Ya algunos la conocen, otros pues no, ni me conocen. Ya hace cuánto que fui pastor aquí, a ver, hace ya 5, 7, 10 años más o menos ya. Hace 10 años pasé por aquí, estuve 5 años aquí en Bugalagrande. Y bueno, gracias al Señor, pues cuando salí en diciembre y creo que en febrero se entregó este local, ¿no? No alcancé a inaugurarlo, no alcancé a disfrutarlo, pero fue una victoria que nos dio el Señor. Pusimos los cimientos. ¿Ah? 15, no. No, no, o sea, sí llegué hace 15 años y hace 10 me fui. Sí, señora, tiene razón. Bueno, gloria al Señor, pues gracias por la invitación. Qué bueno que estén santificándose. Dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Así que esto que usted está haciendo hoy es la voluntad del Señor. Amén. Y bueno, hoy me toca compartir un tema acerca de el carácter, ¿no? Fue el tema que me dieron. Así que basado en ese tema, saqué una predicación que le puse metamorfosis espiritual. Metamorfosis espiritual. ¿Cuántos saben qué es la metamorfosis? Una transformación, un cambio, ¿verdad? ¿Y quiénes tienen ese proceso de metamorfosis? A ver, ¿quiénes recuerdan? Ah, la mariposa, muy bien, excelente. Entonces, la metamorfosis, para los que no saben de biología un poquito, es un proceso biológico por el cual un animal se desarrolla desde su nacimiento hasta la madurez y se convierte, ¿cierto?, en otra especie o una especie más madura, más desarrollada, como la mariposa, como la libélula, como la medusa, como la abeja, como los sapos. ¿Cómo nacen los sapos? ¿Cierto? Un renacuajito ahí, ¿cierto? En huevitos. Y luego se va transformando, deja la cola, le sale ya, ¿cierto? Extremidades. El sapo cuando nace respira bajo el agua, no tiene bronquios. Pero ya cuando hace su metamorfosis, ya no tiene bronquios y respira en el aire. Entonces cambia, ¿no? Es transformado. Igual la mariposa y todo esto. Entonces la metamorfosis siempre está acompañada por cambios en el animal, en este caso hablando de biología, ¿no? Y ya nuestro lenguaje cristiano, ya hablando como hijos de Dios, pues también necesitamos una metamorfosis, no como animales, porque no somos animales, sino como seres espirituales. Necesitamos una transformación integral también de nuestro ser, hasta llegar a convertirnos en otras personas, a convertirnos en personas diferentes a los que nacimos o a los que fuimos antes de Cristo. Amén. ¿Cuánto me comprenden hasta allí? Entonces, por eso se llama metamorfosis espiritual, porque llegamos a Cristo de una manera, pero debemos ser convertidos, debemos ser transformados en hijos de Dios, en personas espirituales, en personas maduras, en personas de buen carácter. Y ahí necesitamos esa metamorfosis espiritual. Y la meta de nuestra transformación es el Señor Jesucristo. La Biblia habla de que usted y yo debemos crecer. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que nuestro modelo es Jesús. Es ser como Él, no como el pastor, no como el famoso, no como, ¿cierto?, el otro, sino como Cristo, al carácter de Cristo. ¿Y qué es el carácter? Quiero definir qué es el carácter para poder que entendamos qué es lo que debemos transformar. El carácter de una persona es la manera en que reacciona frente a una situación. O sea, la manera en que usted reacciona ante una circunstancia difícil, hacia un trauma, hacia una adversidad, ¿cierto? Eso refleja su carácter.
Y obviamente ahí va involucrado su parte psíquica, su parte afectiva, todo esto en su conducta. Entonces, la manera en que usted se comporta ante ciertas situaciones difíciles de la vida refleja su carácter, refleja su conducta. Así que es el carácter en lo que Dios quiere trabajar. Es el carácter lo que Dios necesita transformar en su vida. Y el carácter es transformado a través de la interacción con la vida, cuando nacemos, en el hogar, en el colegio, con los amigos, con los vecinos, también aquí en la iglesia. O sea, su carácter se desarrolla según el contexto en el que usted se mueva. Su carácter es moldeado por el medio, las circunstancias en las que usted se mueve, las experiencias de la vida, la cultura. Pero tenemos diferentes ciertos tipos de carácter en las personas, porque venimos de diferentes familias, diferentes contextos culturales, de diferentes tipos de educación, y todo esto afecta nuestro carácter, la forma en que reaccionamos, nos comportamos ante la vida. Y eso tiene que ver con la actitud. Carácter tiene que ver con su actitud ante estas situaciones. Y la actitud es ese comportamiento, ¿no? Esta manera de reaccionar. Ahora, ¿qué es lo bueno? Que su carácter puede ser modificado. Es más, usted debe transformar su carácter. Necesitamos cambiarlo, controlarlo, ¿cierto? Para que sea conforme al carácter de Cristo. Así que yo quiero enseñarles hoy cómo tener esta transformación, esa metamorfosis espiritual, para que nuestro carácter crezca al de Cristo, para que seamos personas espirituales. Amén. ¿Quieren saber? Tenemos a la palabra del Señor y acompáñenme por favor en su Biblia a Efesios 4:22. Efesios 4, bueno, 4:22 no, 4:17 hasta el 24, leámoslo más ampliamente. Efesios 4, del 17 al 24. Si ya lo encontró, diga amén. Y dice la palabra del Señor: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Oremos. Padre, gracias por esta noche, por este tiempo de santificación, Señor, por tu palabra. Dígale, Dios, háblame que yo te escucho, pero ábreme el entendimiento. Dígale, ábreme el corazón, Señor, ilumina mi mente, ilumina mi vida, Señor, y que tu palabra hoy aumente la fe, que tu palabra hoy traiga madurez y crecimiento espiritual, Señor, que tu palabra hoy produzca el fruto para la cual la envías, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 3 pasos para una metamorfosis espiritual. Y el primero lo encontramos en el versículo 22. Leíamos que en cuanto a la pasada manera de vivir, necesitamos despojarnos del viejo hombre que está viciado. Entonces, lo primero que necesitamos es identificar de qué cosas debemos despojarnos. ¿Qué cosas deben ser cambiadas de nuestro carácter? Todos tenemos algo que hay que cambiar. ¿Y por qué debemos cambiarlo? ¿Por qué hemos despojado de ese viejo hombre? ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? Porque está viciado. Viciado significa dañado, corrompido, está pervertido, ha perdido las buenas costumbres. Así era nuestra vida
antes de Cristo. Amén. Corruptos, dañados, pervertidos. Pero cuando llegamos a Cristo, ¿qué ocurre? Un nuevo nacimiento. ¿Cuántos ya nacieron de nuevo? ¿Estás seguro? Entonces, cuando llegamos a Cristo y le entregamos nuestro corazón, Él produce en nosotros una nueva vida. Dice la Biblia que los que están en Cristo son nuevas criaturas. Son, las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Entonces, en Cristo nacemos de nuevo. Pero, ¿qué es lo que nace de nuevo en nuestro ser? ¿Su cuerpo nace de nuevo? No, tiene con el mismo cuerpo, ¿cierto? De 30, de 40, de 50, de 60, de 15, de 20 años. Con la misma cara que le tocó. El mismo cuerpecito, ¿no? Eso no cambia. ¿Su alma es renovada, nace de nuevo? Tampoco. Sigue el mismo alma, solo que ahora es perdonada y es salvada. Entonces, ¿qué es lo que nace de nuevo? Su espíritu. Y el espíritu es esa parte del ser que estaba muerto por el pecado. Su espíritu es la parte del ser que está la conciencia, la intuición y la comunión con Dios. Así que esa área del ser estaba muerta y cuando usted llega a Cristo, resucita, vive de nuevo. Nace de nuevo. Y usted se vuelve ahora un hijo de Dios porque nació de nuevo. Se vuelve ahora una persona espiritual porque nació de nuevo. Pero sin embargo, la carne permanece en usted. Y esa carne, esa naturaleza caída, pecaminosa, es la que aquí dice el texto que usted debe ¿qué? Despojarse, debe cambiar, debe transformar, vencer mediante el poder del Espíritu Santo, mediante la gracia que es en el Señor. ¿Por qué? Porque está viciada, está corrompida, está dañada. Por el apóstol Pablo decía, lo que quiero hacer, no logro. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Hablando de ¿qué? De la lucha entre el espíritu y la carne. La lucha que hay en nuestras vidas después de que nacemos de nuevo. Antes de Cristo usted no luchaba con su carne y con el espíritu, no. ¿Por qué? Porque su espíritu estaba muerto, entonces usted disfrutaba pecar. Usted pecaba y le gustaba pecar. ¿Cierto? No se sentía mal, no había conciencia que lo acusara, no había convicción de pecado, porque ya estaba perdido, ya estaba condenado. Ya usted estaba caminando derecho al infierno. Pero ahora que llegamos a Cristo y nacemos de nuevo, vaya pues peque uno. ¿Cómo se siente uno? A ver. A usted no han pecado después de Cristo, pues. Uno cuando está en tentación, uno el corazón le late, ¿sí o no? Y uno siente miedo cuando uno quiere pecar o va a pecar, uno siente temor, siente un susto que uno no sentía antes. Y si peca, después siente re mal, se siente acusado, culpable, se siente, ¿cierto?, el peor hijo de Dios, el peor cristiano del mundo. ¿Por qué? Porque está su espíritu vivo, convenciéndolo, rearguyéndolo, la conciencia acusándolo, aparte del diablo que también nos acusa. Entonces, ese deseo carnal, esa naturaleza caída, ese viejo hombre pervertido, es el que nosotros necesitamos identificarlo y despojarnos de él para poder ser transformados. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de los cristianos creen que el carácter es la forma en que una persona reacciona frente a cualquier circunstancia, pero lo asocian con el temperamento. Entonces, ¿qué quiere decir? Es que yo soy así, es que yo nací así, así somos en mi casa, así somos en mi familia, ¿no? Y eso pasa mucho, por ejemplo, entre las parejas, entre los matrimonios, ¿no? Ella me conoció así, así era cuando éramos novios, así era cuando nos casamos, y nos escudamos en ese así era yo. Y eso no nos permite ¿qué? Cambiar, mejorar. Pero como les repito, el carácter puede ser modificado. La personalidad no. Si usted es sanguíneo, si usted es colérico, si usted es flemático, si usted es supino, eso no va a cambiar. Si usted es melancólico, eso no hay que cambiarlo, porque así lo creó Dios. Algunos somos más alegres, otros son más serios, otros son más perezosos, en el buen sentido de la palabra, otros son más ordenados, más lentos, pero esa es la personalidad y esa no podemos modificarla. Si modificamos la personalidad, estamos dañando la personalidad, el ser estamos dañando la persona que es usted, pero el carácter, que es su conducta, su comportamiento, sí puede y debe ser transformado. Amén. Entonces, claro que el carácter está relacionado con el mal genio, está relacionado
con el orgullo, con la soberbia, con el rencor, el odio, la falta de perdón, la dureza de corazón, la rebeldía. Eso está relacionado con el carácter y eso no puede seguir igual. Necesitamos transformarlo, necesitamos cambiarlo. Entonces, aunque estamos en Cristo, aunque somos nuevas criaturas, aunque nacimos de nuevo, somos hijos de Dios, llegamos con vicios, llegamos con malas costumbres, con malos pensamientos, con una cultura corrupta, con unas costumbres que deben ser transformadas. No podemos quedarnos así. Y eso es la santificación. La santificación es eso, es apartarnos del mundo, apartarnos del pecado, despojarnos de este viejo hombre. Pero segundo, consagrarme a Dios, dedicarme al Señor, a lo que agrada a Dios, a su voluntad. Y eso es lo que estamos haciendo este fin de semana. Amén. Esta semana es para que usted identifique qué está dañando su carácter, qué está contaminando su conducta y se aparte de eso y se consagre al Señor. Eso es despojarse del viejo hombre. Amén. Esas costumbres con que usted llegó, esos pensamientos, esas creencias a veces familiares o del municipio o de la nación en la que estamos, que a veces es antibíblica o a veces nos impide crecer, necesitamos despojarlas de ellas. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Y ese viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. Así que aquí habla de que nuestro viejo hombre es un viejo ser que va de mal en peor. Y despojarse de ese viejo hombre, de ese viejo ser, significa privar a alguien de lo que goza o lo que tiene. Significa desposeerle de ello con violencia, quitarle algo que lo acompaña, desposeerle de algo voluntariamente. Despojar al viejo hombre no es fácil. Despojarse del viejo hombre no nos gusta. A su yo no le gusta, a su carne no le gusta. Porque está viciado, porque está adicto. Vaya usted, quítele. A ver, ¿cuántos tienen aquí niños pequeños? Que ustedes están viciados al celular, quítele usted el celular, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando le quita su celular a su hijo? Lo mismo cuando le quitan al vicioso su vicio por una semana, 15 días, un mes. Lo mismo cuando le quitan el vicio a un alcohólico por un mes. Lo mismo, ¿cierto? Esa reacción de adicción, esa reacción, ¿verdad? Ante no lee lo que quiere, lo que está viciado, es lo mismo que ocurre cuando usted quiere cambiar y ser transformado. Su carne no va a rendirse fácilmente. Su carne no va a rendir sin pelear. No. Por eso Jesús dijo, no, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y Pablo lo decía, la lucha entre la carne y el espíritu. ¿Y cuál va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿La carne o el espíritu? El que usted decida. El que usted más alimente. Recuerde, un hombre tenía dos perros, ¿no? Uno negro y uno blanco. Y los ponía a competir, a pelear. Y la gente apostaba, ¿no? Y siempre ganaba el perro que el hombre quería. Siempre ganaba el perro que él decidía. Y todo el mundo decía, ¿usted cómo hace para ganar siempre? Siempre le apostamos al blanco y gana el negro, le apostamos al negro y gana el blanco. Y después el hombre por allá dijo su secreto, es sencillo. Cuando quiero que gane el negro, pues lo alimento bien y pongo a aguantar hambre al blanco. Y viceversa. Entonces siempre gana el que está bien alimentado y pierde el que está debilitado. Entonces, ¿quién va a ganar? ¿La carne o el espíritu? El que usted alimente más. Si usted es espiritual, es porque alimenta su espíritu. Pero si usted es carnal, es porque alimenta la carne. Alimenta los deseos de la carne. Así que el cristiano vence la carne al negarse a ella diariamente. Usted y yo vencemos la carne al negarnos todos los días al pecado, a resistir la tentación, a luchar contra nuestra carne, como dice la Biblia, crucificándola diariamente, porque la carne se vence crucificándola. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Con Cristo estoy juntamente
crucificado. Todos los días muero, dice la palabra del Señor. Hablando de la carne, hablando de el viejo hombre. Así que si usted va a una tienda a comprarse una blusa, una camisa, ¿cierto? Y la encuentra, ¿usted qué es lo primero que hace? Para medirse la que tiene que hacer. Quitarse la que tiene puesta para ponerse la nueva. Nadie se pone la nueva encima de la vieja, ¿cierto que no? Es ilógico, no, así no funciona, no va a servirle. Y lo mismo pasa en la vida cristiana. Usted no puede ponerse el nuevo traje, la nueva naturaleza, lo nuevo de Dios encima de su viejo hombre. No funciona así, no va a servir. Amén. Entonces necesitamos quitar lo viejo para poner lo nuevo. Y esto es un principio. Amén. Por eso la Biblia divide a la humanidad en dos tipos de personas. En personas naturales y en personas espirituales. Y la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas de Dios, porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, todos los que no son cristianos son hombres naturales, hombres animales, dice otra versión. El hombre animal no percibe, no entiende nada de Dios. Todo esto para ellos es una locura. Que dejar de tomar, que no fornicar, que no acostarse con la novia, que ser correcto, que pagar los impuestos, que ser fiel, que no robar, que no mentir. Eso es una locura para el hombre natural. Él no entiende porque usted y yo no pecamos, porque usted y yo no bailamos. Ay, pues usted por qué no baila, usted por qué no toma una, ay, usted por qué tiene novio, que tiene novia, ay, usted por qué no se acuesta para probar antes de casarse, a ver si es su complemento, a ver si funciona. Primero vivan juntos unos mesecitos y luego si toman la decisión de casarse. ¿No entienden por qué no hacemos eso? Porque son ¿qué? Naturales, no entienden, no perciben. Es una locura lo que hacemos. Y usted va a esa iglesia y usted le lleva los diezmos al pastor. Ellos no entienden el principio, ¿verdad? Usted ayuna y usted deja de comer. Uy, pero eso no, ¿sabe qué dicen los médicos? Eso es peligroso. Usted no puede ayunar. Así decían los médicos, ¿no? Y ahora ya los médicos descubrieron que el ayuno es saludable y ya hay clínicas de ayuno para que la gente se conecte y dure 2 o 3 días ayunando y se sanen, se limpien, se purifiquen, ¿no? Entonces, el hombre animal no entiende, pero el espiritual, dice la Biblia, todo lo entiende porque tiene el Espíritu de Dios. Así que usted o es natural o es espiritual si está en Cristo, si ya nació de nuevo y le entregó su vida al Señor, amén. Pero hay otra división ya dentro del hombre espiritual. O sea, dentro de los cristianos ya no hay hombres naturales, sino hombres espirituales y hombres carnales. Ha nacido una nueva división, el hombre carnal. Y es el que ya es creyente, ha recibido a Cristo en su corazón, es espiritual, pero se comporta como uno que no ha nacido de nuevo. El hombre carnal es el espiritual que se comporta como un hombre natural, como si nunca hubiera conocido a Cristo, como si no fuera cristiano, como si no conociera la palabra del Señor. Y es un peligro ser un creyente carnal. Es un peligro. Usted tiene que transformar su vida, su carácter. Y aunque usted no sea un rebelde, un adúltero, un fornicario o un sicario, no sé, alguien de un pecado, ¿cierto? Grande. Si usted ha dejado de crecer en la gracia de Dios, si usted está actuando como un recién convertido, todavía con inmadurez, usted es un creyente carnal. No entiende lo que implica la salvación en Cristo. Es que la carnalidad se expresa en celos, se expresa en las contiendas, en las divisiones. Cuando usted es intolerante, cuando usted es inmoral, cuando usted toma en serio la palabra de Dios, usted es un cristiano carnal. Y es lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Mire, la iglesia de Corinto, Pablo dice, ustedes tienen todos los dones espirituales están en esa iglesia. Había profecía, lenguas, había sanidades, había fe, había ciencia, había conocimiento, discernían espíritus. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Pues se comportan como carnales porque están divididos.
Hay rosca entre ustedes. Hay grupitos ahí entre ustedes, roscas. Aparte de eso, hay inmoralidad. ¿Cómo es que uno de ustedes vive con la esposa de su papá y la iglesia no dice nada? Permiten el pecado, toleran el pecado. Y comienza el apóstol Pablo a denunciar la carnalidad de la iglesia. Teniendo todos los dones y teniendo el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos creyentes hoy que como tienen el Espíritu Santo, como van a la iglesia y Dios los usa, entonces se relajan y pueden ser cristianos carnales. Pueden ser cristianos carnales. Y entonces un creyente carnal está en peligro de desviarse, está en peligro de volver, de adaptarse al mundo. Y si eso ocurre, pues obviamente sufriría castigo, ¿no? Primera de Corintios 6 del 9 al 10. Es lo que dice la palabra del Señor. Primera de Corintios 6 del 9 al 10. Un carnal que no se arrepiente finalmente será excluido del reino de Dios. Primera de Corintios 6 del 9 al 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Y a quién está diciendo esto de la palabra del Señor? ¿Al inconverso que no se ha arrepentido? ¿O a la iglesia de Corinto que eran nacidos de nuevo y tenían todos los dones? A los creyentes, a usted y a mí. Que no se equivoquen, no se engañen. Si usted todavía practica uno de esos pecados, no va a heredar el reino de Dios. Luego en 1 Corintios 11, 31 al 32, sigue la palabra del Señor diciéndole a la iglesia: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Al creyente carnal, Dios lo castiga, dice la Biblia. ¿Pero para qué? Para que no sea condenado con el mundo. ¿Cuántos quieren ser castigados por Dios? Madure, no sea carnal. Amén. Colosenses 3, 5 al 9. Estoy dando garrote por un momento. Dice la palabra del Señor. Colosenses 3 del 5 al 9. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y otra vez, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, y no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, mis hermanos, la mayoría de los cristianos han dejado la fornicación, la impureza, han dejado la idolatría, ya no adoramos santos, imágenes, ¿verdad? Pero ¿cuántos todavía tienen celos? ¿Todavía tienen mal genio? ¿Cuántos todavía gritan, maldicen, dicen groserías, se hablan mal entre ustedes, entre las casas? ¿Cuántos de ustedes todavía tienen deshonestidad? ¿Y qué dice la Biblia? Eso también es pecado. Solo que es un pecado de carácter. Estos pecados son de carácter, son de su conducta, de su comportamiento. Que lo aprendió en la casa, lo aprendió en la calle, lo aprendió en el barrio, lo aprendió en su cultura. ¿Y qué dice Dios? Despójese de ese viejo hombre. Despójese de esos vicios. Porque usted dice: no, yo ya no tomo, yo ya no fumo, yo ya no bailo. Gloria al Señor. Ya no soy adúltero, ya no soy infiel. Gloria al Señor. Pero todo mal geniado, todo chismoso, todo metido. Sí, porque esos son los pecados de los cristianos, ¿no? La gente nos distingue por eso, ¿no? Ese va, ese es más metido, más chismoso, es más, o le pega a la mujer. No es infiel, pero le pega a la mujer, el cristiano. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí ve? Es responsable con su hogar, pero maltrata a los hijos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No provee para su casa. Entonces, esos son problemas ya no inmorales, sino de carácter. Y también
Tenemos que trabajar en eso. Y es la meta. Ser como Cristo y menos como nosotros. Menguar para que crezca ¿quién? Jesús. La meta es que la gente te vea a ti y no vea tu mal carácter, sino que vea a quién? A Cristo. Que se nos note que Cristo está en ¿dónde? En nuestro corazón. O si la gente te ve y ve la misma amargada de siempre, la misma vecina amargada, el mismo familiar amargado, el mismo familiar mal geniado. Entonces, ¿dónde está Cristo? ¿Para qué vas a iglesia? ¿Y por qué ocurre eso? Por cristianos carnales. No han crecido, no han madurado. Así que, ¿cuáles son los rasgos de su carácter que necesita hoy despojarte? ¿Qué te está impidiendo crecer, madurar espiritualmente? Ahora usted dirá, pastor, pues yo no sé. Yo la verdad no me doy cuenta. Pregúntele a su esposa, así sabe. Pregúntele a sus hijos, eso sí saben. Pregúntele, ellos sí dicen a usted en qué estás fallando, porque ellos sí te conocen cuando no estás en la iglesia. Ellos sí te conocen cómo te comportas cuando no está el pastor ahí. Y eso es carácter. La manera en que te comportas cuando hay una dificultad en tu casa y te sale la rabia, te sale el mal genio, ahí sale tu carácter. Ahí cuando no te ve, sino solo tu familia. O cuando estás solo y no te ve nadie, ahí sale tu carácter. Ese comportamiento, ese es el que tienes que examinar y despojarte de todo lo que no agrada a Dios. Amén. Usted no le confíe que porque ya no fornica, ya no toma, ya no adultera, entonces estás bien. No, hay que seguir con lo interno, con lo que no se ve. Amén. Con lo que no se ve. Luego de que usted identifica qué debe cambiar de su carácter, qué debe despojarse de ese viejo hombre, lo segundo, dice la palabra del Señor, es ahora identificar qué debo adoptar, qué debo aprender, qué debo sumar a mi vida, qué debo agregar a mi carácter. Y el versículo 23 y 24 nos dice, en Efesios 4, ¿no? El pasaje del principio, dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, renovémonos en el espíritu de nuestra mente y vistámonos del nuevo hombre. Renovar significa hacer como de nuevo algo o volverlo a su primer estado. Significa restablecer o reanudar una relación u otra cosa que se había interrumpido. Es decir, renovarnos significa volver a ser el hombre original que Dios creó. Volver a ser como el original. Solo que ya no vamos a ser como Adán y Eva, sino como ¿quién? Como Jesucristo, que es el segundo Adán, el que no pecó. Amén. Tenemos que volver a ser como Cristo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que nosotros no logramos cambiar nuestra manera de pensar. Por eso aquí dice, renovados en nuestro entendimiento, porque todo radica en su mente. Jesús dijo, es de la abundancia del corazón que habla la boca, es de su corazón donde salen los malos pensamientos, los homicidios, ¿cierto? Los adulterios, es en su mente. Salomón dijo en Proverbios, como usted piensa en su corazón, así es usted. Entonces, antes de cambiar la ropa, que esa ropa no es evangélica, que tiene que usar falda larga, cabello largo y que maquillaje, antes de cambiar lo físico, ¿qué quiere cambiar el Señor? Lo interno, su corazón, su pensamiento. Aquí dice que renueve la ropa, dice que renueve su maquillaje, que renueve, no, ¿qué dice? Renueve su pensamiento. Sí, porque la religión nos renueva por fuera, ¿no? La religión nos renueva la apariencia nomás, pero por dentro, ¿qué dice Jesús? Sepulcros blanqueados. Los fariseos eran impecables, eran inminentes, eran, ¿cierto? Ejemplares por fuera, pero por dentro, llenos de pecado, dijo Jesús, lleno de muerte. Y eso hace la religión, eso hacen las sectas. Te ve la gente por fuera con pinta de religioso, pero por su corazón, lejos de Dios. Y a veces puede pasar lo mismo aquí también. Le puede pasar lo mismo a usted. Entonces, que no le pase a usted. Renueve su mente, renueve su manera de pensar. Romanos 12:2, ya lo sabemos.
no os conforméis a este siglo, sino transformados, metamorfosis. ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la metamorfosis espiritual, la transformación, ¿por dónde comienza? Cambiando mi manera de pensar, cambiando el chip, cambiando, ¿cierto? Lo que yo creo, lo que yo acepto, lo que yo me alimento. Antes de Cristo, pues no conocíamos la palabra de Dios. Así que nos alimentamos del mundo, de la carne, nos alimentábamos, ¿cierto? De las tinieblas, del diablo. Pero vivíamos perdidamente. Vuelvo y repito, estábamos ya condenados. Por eso Jesús no vino a condenar al mundo. ¿Vino a qué? A salvarlo. Porque ya estaba perdido, ya estaba condenado. Él vino a buscar lo que se había perdido. Ese éramos usted y yo. Pero ahora que hemos sido encontrados, ahora que hemos sido salvados, tenemos la responsabilidad de ¿qué? De renovar nuestra mente, de no seguir pensando como antes, de cambiar nuestro carácter. Así que no podemos acostumbrarnos a la cultura, no podemos acostumbrarnos al mundo actual. Es que la gente, todo el mundo lo hace, sí, todo el mundo acuesta con su novia, todo el mundo miente, todo el mundo hace chanchullo, todo el mundo soborna a la policía o al tránsito cuando los para, todo el mundo, ¿cierto? Sí, pero que un mundo de moscas coman caca no quiere decir que la caca sea buena, ¿o sí? Entonces no podemos estar comiendo caca como todo el mundo. Tenemos que estar, ¿es qué? Siendo espirituales, siendo maduros, comiendo palabra de Dios, comiendo presencia del Señor. Que algo sea legal no quiere decir que sea correcto. En nuestro mundo ya legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, ¿es correcto? El mundo ya legalizó el homosexualismo, legalizó el aborto. Entonces, ¿es correcto? ¿Podemos abortar porque ya es legal? No, sigue siendo inmoral, sigue siendo pecado. Ahora están queriendo legalizar la eutanasia. Y muchos están de acuerdo y algunos dicen, no, yo sí estoy de acuerdo, a mí sí me gustaría que sí. Pero ¿y qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra? Entonces, que muchas cosas que eran pecado antes, hoy sean legales, no quiere decir que sean correctas. Tenemos que renovar nuestra mente, pero con la palabra del Señor, con lo que dice Dios, no con lo que dice el mundo, o la ciencia, o las sectas, o mi corazón, porque también Jesús dijo, no, perverso es el corazón y engañoso más, ¿cierto? O sea, tu corazón es perverso y engañoso. Ay, sigue lo que diga tu corazón. Pastor, no sé qué hacer. ¿Qué dice la gente? Sigue tu corazón. ¿Y qué dice Jesús? Cuidado, es perverso y engañoso. Entonces no podemos confiar ni siquiera en nosotros mismos. No podemos confiar en nuestra conciencia. Tenemos que confiar en lo que dice la palabra del Señor. Pero tenemos que revestirnos del nuevo hombre. Tenemos que adoptar la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo, cambiar lo que hemos creído, cambiar lo que hemos pensado por lo nuevo que dice Dios, por la palabra del Señor, porque todo cielo y tierra pasarán, pero la palabra del Señor nunca pasará, nunca dejará de ser moda, nunca dejará de ser efectiva. La palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, la palabra de Dios no es un libro muerto, no es un libro de historia, no es un libro vivo y un libro que funciona, es eficaz. ¿Y qué dice? Y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de su ser, hasta dividir, hasta separar, ¿cierto? Dice las intenciones del corazón. Entonces, cuando yo lleno mi mente con la palabra del Señor, soy limpio, soy renovado, soy transformado para bien. Y entonces, dice aquí Romanos, puedo comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El creyente que es maduro entiende que lo que Dios quiere para su vida es lo mejor. Yo siempre lo he dicho, Dios tiene mejor gusto que usted. Créame eso, hermanos. Todos queremos lo mejor para nosotros, todos anhelamos cosas buenas para nosotros, pero lo que Dios anhela es mucho mejor, más alto que lo suyo, ¿no? Jeremías dijo, no, porque mis pensamientos son más altos que los vuestros, mis caminos más altos.
para darles un futuro lleno de bienestar y lleno de esperanza. Así es la voluntad del Señor. Pero usted no. Si usted es carnal, usted no cree eso. Usted cree que lo mejor es la plata, lo mejor es un buen empleo, un buen título, o no sé, o fama, o gloria. Y lo busca a su manera, lo busca a la manera del mundo y se da cuenta que no. Al final termina frustrado, quemado, herido, ofendido, fracasado, porque no renovó su mente con la palabra del Señor y no pudo entender cuál era la voluntad del Señor. Entonces, identificar el carácter de Cristo y vivir conforme a la voluntad del Señor es renovarse, es revestirse del nuevo hombre. Mi esposa predicó hace 15 días en la iglesia cómo caminar en la voluntad del Señor. Esa es una gran interrogante de los cristianos, ¿no? ¿Y cuál es la voluntad del Señor? ¿Cómo hago para saber qué quiere Dios de mí? ¿Cómo hago para escuchar la voz de Dios? Dios habla. ¿Cómo Dios te habla? ¿Y cómo así? ¿Cómo te habló Dios? Pregunta a la gente, ¿no? Pero la Biblia no dice todo. Por ejemplo, no sabemos bíblicamente con quién usted se va a casar si es soltero. La Biblia no te dice a ti qué profesión escoger. No te dice a ti si te vas o no del país. La Biblia no dice eso. No dice no fuméis. No dice no bailéis. Eso no está en la Biblia específicamente. Entonces, ¿qué hacemos para saber con quién me voy a casar? ¿Qué voy a estudiar? ¿A qué me voy a dedicar? Entonces, ahí vienen ¿qué? Principios de la palabra del Señor. Y tengo que ir a la palabra y meter a mi mente lo que dice la palabra, renovar mi mente con los pensamientos de Dios. Y entonces cuando cojo los principios, ya puedo conocer cuál es la voluntad del Señor. Entonces, por ejemplo, la voluntad de Dios es que seamos salvos, ¿sí o no? Eso está claro. Usted tiene que orar: Señor, ¿quiere que yo sea salvo? Señor, ¿tú quieres que mi familia sea salva? Señor, ¿será que tú quieres que mi vecino sea salvo? No, sabemos ya que esa es la voluntad del Señor, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es un principio, la salvación. Segundo, lo que estamos haciendo aquí, la voluntad es vuestra santificación. Y que os apartéis de fornicación y de mentira y de engaño. Entonces, sabemos que la santificación es la voluntad del Señor. Dios quiere que seamos santos, no hay que orar ni pedir confirmación, a ver si soy santo o no soy santo. Ya lo sabemos, ¿sí o no? Tercero, la voluntad de Dios es que seamos testigos, ¿cierto? Él quiere que seamos testigos, que seamos la luz del mundo, que prediquemos, pero también que seamos de testimonio. O sea, que nuestros hechos hablen más que nuestras palabras. Esa es la voluntad del Señor, amén. Entonces, solo hay muchos más principios, ¿no? Hay muchos más textos bíblicos, pero solamente con los tres debe ser un ejemplo. ¿Con quién me voy a casar? ¿Será que esta persona que me gusta, que me agrada, que me tira a los perros o que yo le tiro a los perros, será la voluntad del Señor? Es sencillo. ¿Cuál filtro? Número uno, ¿esa relación te ayuda a crecer en tu salvación o pone en riesgo tu salvación? Porque es un inconverso o porque es un creyente carnal. Entonces es un yugo desigual. Entonces ahí ya sabes, no es porque falló el primer principio ya. Primer filtro descartado. Ando, pero sí, si es un hijo de Dios, si es un creyente maduro, listo. Segundo filtro, ¿me ayuda a mi santificación? ¿Esa relación me ayuda a crecer en santidad o al contrario, me está tentando, ¿cierto? A romper mi santidad? Ahí usted ya descubre si es la voluntad del Señor. Y tercero, esa relación es testimonio. Esta relación testifica a Cristo a los demás, me ayuda a crecer en mi ministerio, en mi llamado, en mi servicio a Dios, o me impide servir a Dios, me impide crecer en el llamado al Señor. Usted mire que ya usted conoce tres principios, ya sabe si esa persona es la voluntad de Dios para usted o no. Lo mismo, un trabajo, ese trabajo que están ofreciendo, o esta carrera que quiero estudiar, ¿cumple los tres principios? Te ayuda a crecer en salvación, en santidad y en ser testigo del Señor en tu llamado, en tu servicio. Porque si te roba, si te resta, no es la voluntad del Señor. ¿Sí me hago entender? Cualquier decisión que tú vayas a tomar, me voy por el hueco para Estados Unidos, me voy por el tapón del Darién. Pregunta, ¿eso te ayuda a crecer en salvación? ¿Eso te ayuda a ser santo? ¿Eso es un buen testimonio? Entonces, ¿para qué se va a ir por allá? De ilegal. ¿Sí ve?
Entonces ya por los principios, ya sé que no necesito que Dios me hable, no necesito que un ángel de Dios me hable, ni siquiera que el pastor me aconseje, ya sé que no. Una vez un hermano me dijo, pastor, es que me salió un trabajo en tal país para trabajar. Y yo, sí, ¿en qué? De cobrador. Y de cobrador. Y él ya estaba en otro país y casi lo matan. Creo que estuvo en México y casi lo matan a los mexicanos porque ellos cobran, les cobran a ellos, o sea, las bandas mexicanas le cobran a los cobradores por trabajar en la zona, impuesto. Y al tipo lo confundieron con otro, no sé, lo amarraron, lo secuestraron, le pegaron, casi lo matan. Y nomás lo liberaron porque otro lo defendió, otro, bueno, es un recuento raro ahí largo, nomás lo defendieron, se vino una para Colombia, de miedo, de susto, cristiano, pero carnal. Y ahora está diciéndome que se iba para otro país, que así la viera más calmada, a trabajar de lo mismo. Y ya el pastor le ha dicho que no, que eso no era la voluntad del Señor, pero entonces quiero la segunda opinión conmigo, porque ustedes son así. Cuando ustedes, el pastor dice que no, te buscan a otro pastor hasta que le dé a alguien le diga que sí. Y avale su pecado, avale su rebeldía, su desconfianza, su falta de fe. Yo sé que son así, yo sé, ya los conozco. Así son las ovejas carnales. Y entonces le dije, hermano, número uno, pues, ¿qué dice la Biblia? Acerca de la usura, del préstamo a interés alto, que no es bíblico. Dios no quiere que prestemos a usura. Sigue por ahí, ya usted va mal. Y segundo, pues cuando no pagan, ¿qué pasa? Amenazan, atentan, ¿cierto? Y hasta matan. Él no, pero sí el jefe de él o la oficina de él. Está participando de una red que jamás va a tener la bendición de Dios. Y usted, no, pastor, yo trabajo unos 6 meses, me hago un plante y me vengo. Y se fue. Se fue. Hasta no sé cómo está yendo, no sé cómo irá a terminar. Pero así somos. Queremos buscar la comba al palo y no cambiar nuestro carácter, despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo. Pero Dios es claro, su palabra es clara, su voluntad es clara. Él quiere que te revistas del nuevo hombre. ¿Cuál nuevo hombre? Cristo. Cristo. Hace años hubo un movimiento en Estados Unidos, creo, acerca de qué haría Jesús. Ese era el lema. ¿Qué haría Jesús? Entonces todo el mundo tenía manillas como estas y camisetas y gorras que decían así, ¿qué haría Jesús? En inglés, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Entonces, en cualquier cosa de la vida, cualquier decisión que tenga que tomar, antes de tomarla, ¿qué decían? ¿Qué haría Jesús? Entonces, lo que Jesús haría allí, eso tendría que ser el cristiano. Hubo un problema en el trabajo, hubo un conflicto laboral con otro compañero, está hablando mal de ti, te está difamando, te está ofendiendo. ¿Qué haría Jesús en tu lugar? ¿Pelearía, se igualaría, se rebajaría o pasaría por alto la ofensa? ¿Sí ve? En tu hogar, en tu familia, estás peleando con tu esposa o con tus hijos o tú con tus papás. ¿Qué haría Jesús? Y eso fue un lema y fue un movimiento que funcionó por muchos años y trajo avivamiento a ese lugar. Pues hoy tenemos que volver a lo mismo. Renovar nuestro carácter es pensar, ¿qué haría Jesús? Te paró tránsito y tenías vencido el SOAT. Bueno, creyendo pues que usted no sabía, ¿no? Sí, que a veces pasa, ¿no? A veces pasa que uno no se da cuenta, no tiene la fecha apuntada y se venció y justo lo paran y, ay, Dios mío. ¿Qué haría Jesús? Recibir la multa. ¿Qué más? Reconocer, qué pena, pedir perdón, hermano, y pues haga lo que tenga que hacer, haga su trabajo. Y ya. No puede sobornar, no puede pasar 50,000 razones, ni 100,000, ni nada. Y a veces cuando uno obedece al Señor y hace lo que haría Jesús, a veces, no siempre funciona para todos, pero a veces Dios lo guarda a uno y no lo multan. A veces Dios pasa por alto la ignorancia. Para otra cosa que usted sabe que está sin SOA o sin pase y anda por ahí, ya está andando mal. Porque no podemos como cristianos dar papaya. 11º mandamiento, ¿no? No deis papaya. No podemos dar papaya. Que Dios anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, eso es
renovarnos. En la traducción viviente dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes y pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Hay un diseño original de Dios para sus hijos. Es la estatura, la medida, la plenitud de Cristo. Y Él espera que tú y yo nos vistamos de Él, le apuntemos a ser como Él, nos llenemos de Él, de su mente, de su plenitud. Amén. Pero eso requiere de entrega, eso requiere de renuncia, eso requiere de lucha, eso requiere de fe, de rendición al Espíritu Santo. Requiere de cooperar con el Señor. El Espíritu nos renueva, pero somos nosotros los que nos despojamos. O sea, Dios no va a hacer lo que le toca hacer a usted. Y usted toca despojarse y vestirse. Y en lo sobrenatural lo hace el Señor. Pero si usted no quiere despojarse, si usted no quiere revestirse, no va a poder hacerlo. Renovarse en el Espíritu es fundamental en la vida cristiana. La renovación espiritual marca la diferencia entre un cristiano y un inconverso. O sea, el cristiano debe sobresalir porque es una persona que ha sido renovada, que ha nacido de nuevo. Vuelvo a lo mismo, que es una nueva criatura y ya lo viejo ha pasado en su vida. Eso es una persona renovada, que ha aceptado a Jesús en su corazón, Cristo vive en él y se nota. Los demás lo ven, los demás tienen que verlo, sus compañeros tienen que ver que usted es diferente porque hay algo especial, hay algo diferente. Y usted dice, sí, es que soy cristiano, soy hijo de Dios. Eso me pasaba a mí antes de ser pastor, cuando trabajaba. Yo me iba a las 5 de la mañana para la iglesia, oraba, y luego salía a las 7 para el trabajo, y llegaba feliz, contento, con la sonrisa así. Y éramos puros vendedores, yo era el cobrador y eran puros vendedores de libros, de enciclopedias costosísimas. Y la secretaria. Y ellos llegaban a hacer su charla, ¿no? La actitud mental positiva para vender con todo el ánimo, con toda la fuerza y las metas. Yo llegaba con mi sonrisa, con la gracia de Dios, con la presencia de Dios allá. Y me decían, venga, ¿usted qué hace? ¿Usted qué tiene una buena vibra? Me decían. Usted irradia una energía chévere, chévere. Me decían ellos a mí. Entonces yo comenzaba a predicar, no, es que vengo a la iglesia, yo soy cristiano, yo vengo a orar y es la presencia de Dios que trae gozo, que trae fortaleza. Y ellos me decían, usted todos los días llega con una sonrisa, me decían. ¿Usted cómo hace para estar siempre contento? Y eran aterrados, aterrados. Entonces, ¿por qué? Porque se tiene que notar que Cristo está en el corazón. Se tiene que notar que hemos sido renovados, que hemos nacido de nuevo. No podemos ser como los demás. Tenemos que ser diferentes. Y es que ser santos es ser diferentes. Cuando Dios dice, sean santos porque yo vuestro Dios soy santo, sean diferentes porque Dios es un Dios diferente. O sea, Dios no es como los ídolos, que tienen ojos y no ven, pies y no caminan, oídos y no oyen. ¿Sí? Hay que llevarlos cargados. No, Dios es diferente. Es un Dios vivo, un Dios verdadero. Por lo tanto, tú tienes que ser un cristiano vivo y verdadero como el Señor. Amén. De toda la creación, solamente usted y yo, el ser humano, tenemos la imagen y semejanza de Dios. Tenemos la imagen, la capacidad de ser semejante a nuestro Dios. Hablando en la parte espiritual, hablando en el carácter. Así que tenemos que empezar a renovarnos. Luego el pasaje sigue diciendo del 25 en adelante de todo lo que tienes que desechar. La mentira, la ira. Usted lo lee allí. Habla de todo lo que tienes que desecharte, ¿no? El robo, las palabras corrompidas, el contristar al Espíritu Santo, el darle lugar al diablo. No puedes más, no puedes más. Dice la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, la malicia. Son listas de todo lo que tienes que trabajar en tu conducta, en tu comportamiento, en tu carácter. Y Dios no lo va a hacer por ti, tú tienes que cambiarlo. Tú tienes que trabajar con tu mal genio. Dios te va a ayudar, pero tú tienes que hacerlo. Amén. ¿Qué conmigo? Padre, ayúdame a entender y a poner en práctica el principio de eliminar el antiguo ser y poner el nuevo. Es nuestra tarea. Es nuestra tarea. Amén. Filipenses 1:6 dice,
y estoy seguro que Dios, escuche esto, Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo vuelva. Esa es una buena noticia. Tiene dos cosas grandes. Número uno, usted y yo somos obras en proceso. Amén. O sea, ninguno aquí es una obra terminada. Todos estamos siendo ¿qué? Procesados. Estamos en construcción. Amén. Es una buena noticia. O sea, no somos perfectos todavía ni seremos hasta que Cristo venga. Amén. Pero lo segundo que es que un día cuando Cristo venga seremos perfeccionados y que el Señor no nos va a rechazar, no nos va a abandonar porque somos imperfectos, sino que seguirá trabajando cada día si usted lo permite, cada día si usted lo deja, hasta que Él vuelva. Esa es una buena noticia. Amén. Carácter, carácter. Significa lo que Dios imprime, lo que Dios moldea en nosotros, en nuestra actitud. Y ese carácter sigue siendo imprimido o impreso, sigue siendo grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, hasta el día de Cristo. Así que mis hermanos, a despojarnos del viejo hombre y a revestirnos del nuevo para ser como Cristo. Amén. ¿Cuántos quieren ese cambio, esa metamorfosis en sus vidas? Pónganse en pie y entonces vamos a orar al Señor que nos ayude. Póngase en pie allí y hable con Dios en esta hora. Y respóndale. Yo creo que usted le responda a Dios. Si Dios te habló, si Dios te habló a tu corazón, si hoy Dios te ha dicho algo, ahora respóndele. Respóndele. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu reacción, tu decisión en esta hora, de acuerdo a lo que has escuchado de Dios? Padre, aquí estamos, Señor. Gracias por hablarnos. Dígale gracias por esta primera noche, este primer día de santificación, Señor. Hemos comenzado con el carácter. Hemos comenzado con nuestra parte interna, nuestro interior, Señor. Y te hemos escuchado hablar que necesitamos ser renovados en nuestra mente. Necesitamos ser renovados en nuestros pensamientos, Dios. Y sacar lo que aún queda, Señor. Dígale, Dios, reconozco que todavía hay cosas que debo despojar de mi vida. Todavía quedan cosas del viejo hombre, Señor, en mi ser. Todavía hay deseos de la carne, Señor, que quiero satisfacer ilegalmente, Señor, que me tientan, Señor, que me conducen a pecar, a ofenderte, a desagradarte. Y hoy te pido perdón. Dígale, Señor, hoy te pido perdón por ser un cristiano carnal. Dígale, perdóname por ser un creyente inmaduro, Señor, por ser un creyente que me comporto como un inconverso, como un hombre natural. Dígale, perdóname, Señor, porque todavía permito que el mal genio tome el control de mi vida y digo palabras que no debería decir y hago cosas que no debería hacer. Dígale, perdóname, Señor, porque a veces le doy lugar al diablo, Señor, cediendo a la tentación, cediendo a la impureza, a la inmoralidad. Dígale, perdóname, Señor, porque a veces permito la avaricia, la codicia, Señor, el robo, la mentira en mi vida. Perdóname. Y confiésate con Dios. Abre tu corazón en esta hora. Dígale, Señor, perdóname, porque todavía hay amargura, todavía hay resentimiento allí, Señor, en mi corazón. Todavía hay falta de perdón, Señor. Todavía hay odio por aquella persona que me ha ofendido, que me ha herido, que me ha desilusionado. Dígale a Dios, perdóname, perdóname, Señor. Hoy me despojo de todas estas cosas. Dígale, Señor, hoy les quito el poder. Hoy, Señor, las destruyo y las saco de mi vida, las saco de mi alma, las saco de mi mente y de mi corazón. Dígale al Señor, renuncio a ellas, te las entrego, Señor, te entrego, Señor, mi ser, te
Te entrego, Señor, el control de mi viejo hombre, de mi carne, Padre. Y renuevo mi mente, renuevo mis pensamientos, Dios. Dígale, Señor, que ya no viva yo, sino que Cristo sea el que viva en mí. Dígale, Señor, ayúdame a menguar cada día, todos los días, para que vivas tú. Dígale, Señor, ayúdame a sumergirme en tu palabra, a llenarme de tu palabra, a llenarme, Señor, de tus principios, de tus mandamientos, de tus promesas, de tus bendiciones, de tu sabiduría. Diga al Señor, renueva mi mente, mi corazón con el poder de tu palabra viva y eficaz. Dígale, gracias, Señor, por este plan de lectura anual. Ayúdame, Señor, a no fallar. Ayúdame, Señor, a todos los días leer esos 3, 4 capítulos diarios, Señor, y meditar en ellos, y memorizarlos, y guardarlos en el corazón, Señor. Pero también, Señor, a obedecerlos, a practicarlos, Dios. Renueva mi mente, Señor, en el nombre de Jesús. Y, Señor, me revisto del nuevo hombre. Dígale, me revisto de Cristo. Me revisto del carácter de Cristo. Hoy me revisto de ti, Señor. Hoy me revisto de tu naturaleza que es amor. Dígale, Dios, hoy me lleno de tu amor. El amor ágape, el amor incondicional, el amor sin límites, el amor eterno. Hoy me lleno de tu amor, Señor, para amar sin condición como tú amas. Hoy me lleno de tu poder, hoy me lleno de tu gloria, hoy me lleno de tu gracia. Y si puedes levantar las manos al cielo en señal de humillación, de rendición, de que te abres y recibes, dígale, Señor, me lleno de tu naturaleza santa, me lleno de tu santidad, de tu temor, Dios, de tu presencia. Padre, que no pueda pecar aunque quiera, te ruego. Dígale, Señor, ayúdame a estar firme y sin caída hasta que Cristo vuelva, Señor. Yo me revisto de tus planes, yo me revisto de tus sueños, yo me revisto de tus propósitos, Dios. Quiero caminar en tu voluntad porque creo, dígale, Señor, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Dígale, Señor, yo hoy creo, decido aceptar que lo que tú quieres para mí es mucho mejor que lo que yo quiero para mí, Señor. Que lo que tú sueñas es más grande que lo que yo imagino, Señor. Tus pensamientos son innumerables, Señor. No los puedo contar, Señor. Son maravillosos. Yo lo creo y renuevo mi mente con tu palabra. Renuevo mi mente con tus promesas, Dios. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu perdón, por tu paciencia. Dígale, Dios, gracias porque comenzaste una buena obra en mí y la perfeccionarás hasta el día de Cristo. Dígale, gracias, Dios, porque no me has dejado, no me has abandonado, sino que todos los días trabajas en mí, trabajas en mi mente, trabajas en mi corazón, trabajas en mi carácter, Señor, hasta ser como Jesús. Dígale, Dios, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias, gracias, te amamos, Dios. Y ahora adórale, ahora dale gracias porque Él te transforma. Dale gracias porque Él te cambia. Dale gracias porque Él te llena, porque Él vive en ti, porque Él vive en tu corazón. Dale gracias, gracias, Señor, que tú cambias nuestro interior, pero también cambias nuestro rostro, Señor, pues el corazón alegre hermosea el rostro. Tú cambias nuestro interior y también transforma nuestro exterior, porque se nos nota que Cristo vive en nosotros, Dios. Dígale gracias, Dios, porque puedo llevar tu gloria, puedo ser tu luz en medio de las tinieblas, Dios. Gracias, Señor, porque puedo llevar tu palabra, Dios, a mis vecinos, a mis amigos, a mi familia, Señor. Dígale gracias porque puedo ser útil en tus manos, Dios. Gracias, Dios. Quiero ser un cristiano espiritual. Quiero ser un cristiano maduro. Dígale, Señor, quiero ser un cristiano útil en tus manos.
útil en tu reino, Padre. Yo bendigo a la iglesia. Yo bendigo, Señor, mis hermanos. Hoy están aquí en fe. Hoy están aquí en obediencia al llamado, a la convocatoria. Santifícalos, Padre. Renuévalos, Señor. Llénalos con tu Espíritu Santo y bendícelos, Dios. Bendícelos por su fe. Bendice la obediencia. Bendice el cambio, la transformación, Señor. Y que su familia sea la primera en notarlo. Las esposas, Señor, los hijos sean los primeros en notarlo. Los padres sean los primeros en notarlo, Dios. En el nombre de Jesús. Y Señor, te prometemos a ti la gloria. Dígale, Dios, gracias por el testimonio. Dígale, gracias, Señor, por la transformación que haces en mi vida, Dios. Mil gracias te damos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y amén. Aleluya.